Hoy vamos a hablar un tema que nos ayuda mucho a entender el plano espiritual y saber que realmente todo lo que nosotros podamos tener o hacer es necesario hacerlo en la gracia y en la misericordia de nuestro Señor. Saber que todo lo que podamos nosotros hacer o vivir, tenemos que estar siempre sujetos bajo la gracia y la misericordia del Señor. El tema de hoy es hablar un poco sobre las heridas, los traumas. ¿Qué se hace cuando una persona está viviendo algún ataque o tiene heridas? Que lo hemos estado enseñando bastante en varias clases, pero es importante siempre saber de que todo lo que nosotros podamos vivir o ayudar a otras personas es importante sanarlas porque tienen una herida. Cuando hablamos un trauma, no hablamos de algo de esquizofrenia, paranoia, demencia. No, eso no tiene nada que ver con algo de trauma, porque trauma es cualquier daño o herida que cause tanto un efecto duradero en el desarrollo psicológico, también emocional o espiritual. Es una persona que en la parte almática, que es el alma, está la parte también espiritual de una persona y todo eso causa daño en el alma. El trauma siempre va a ir en el alma. Dentro del espíritu se va a ir al alma y el cuerpo va a hacer las cosas, las otras dos anteriores. Entonces, para poder un poco entender qué es una herida, un trauma, cómo entra, ya lo hemos mencionado en otras clases del ser tripartito, en que todo espíritu va a entrar primeramente en el espíritu. En el espíritu que se le dio lugar por una herida, por un dolor. Y luego, ¿qué va a pasar con la persona? La persona va a ir al alma lo que está viviendo. Y en el alma va a empezar el dolor. Ahí en el alma se aloja todo lo que es el área emocional. Ahí radica también el hemisferio izquierdo, lo hipocampo, la memoria. Porque lo que hace el alma, tanto el espíritu, el alma, el cuerpo, los tres tienen memoria. Esto es también importante saber, porque quizás no lo he enseñado todavía, porque hay cosas que a veces no la enseño, pero es importante que usted la aprenda. El espíritu, el alma y el cuerpo tienen memoria. Esto es bueno que usted lo maneje y lo sepa también, porque vuelvo al punto también importante de que lo que hoy le estoy hablando no lo había enseñado en ninguna de las clases. Había hablado del cerebro que tiene memoria, hipocampo, todo eso, pero como estamos hablando del trauma, es importante que usted también maneje esta área. El espíritu ya tiene una memoria, que es entra y se va a conectar con un espíritu que tiene memoria. Recuerde que el espíritu es lo que nosotros tenemos. Cuando la persona muere, sale el espíritu, vuelve a Dios. Y el espíritu tiene una memoria también. El alma también tiene una memoria. Recuerde en la parábola, aunque no es parábola, porque parábola del rico y Lázaro, todo lo que es parábola no tiene nombres propios. Ahí tenemos a Abraham, tenemos a Lázaro. No es una parábola. Ese es un error de Valera. Entonces, cuando el rico muere, dice que lo toman. Asimismo, muere Lázaro primero y lo toman ángeles y se lo llevan al lugar del paraíso donde estaba Abraham. Muere el rico y también se va al lugar de tormento, que hay una gran cima, que es una separación. Y ahí está el rico en calidad del alma. El alma tiene un cuerpo también. Mire qué interesante esto. Entonces ahí en el alma que está el rico, dice, empieza a hablar. Y tiene también dolor porque dice, envía a Lázaro porque estoy atormentado en una llama. El alma está siendo atormentada. Por eso es que siempre el enemigo a todos los pactos satánicos que pide, no el espíritu, porque no le pertenece. El espíritu pertenece a Dios. Pide el alma. En todo pacto satánico siempre pide el alma. Y en todo ataque emocional va a ir siempre al alma. Por eso es que es importante que el alma, ya vimos que ahora que el alma tiene una memoria. En el mismo caso del rico y Lázaro, cuando empieza el diálogo, también ya vimos que el alma tiene un cuerpo y tiene dolor. Estoy atormentado en esta llama, envía a Lázaro. Tiene dolor y también tiene memoria. Porque dice el rico, déjame ir o envía a alguien a mis familiares para que no vengan aquí a este lugar de tormento.
Y ahí donde Abraham le dice, nadie puede ir ni de aquí para allá ni de allá para acá, porque eso ya se llamaría necromancia o nicromancia, que es comunicación con los muertos. Entonces, ahí vemos que el alma estaba en el lugar de tormento, pero aún tenía memoria. Mire qué importante todo eso, porque el rico, en calidad de alma, tenía una memoria, y en calidad de esa memoria él decía, déjame ir. Se acordó que tenía familiares, se recordó que tenía familia. Eso significa que el alma también tiene memoria. Tiene memoria el espíritu, tiene memoria el alma y tiene memoria también el cuerpo, las células. Todas las células de que componen el cuerpo tienen memoria. Los nervios, los huesos, los órganos tienen memoria. Por eso es que cuando hay un donante de órgano y se le pasa a otra persona, esa persona empieza a actuar con el comportamiento de la otra persona porque tiene memoria. Esto es importante y hay mucho que hablar en esto, pero para que usted entienda, como entramos en el tema del trauma, que es algo que entra al alma, el alma tiene una memoria. Trauma, entonces, el concepto del griego es la palabra herida y tiene la idea de que deriva de una perforación. Una persona que tiene un trauma emocional por alguna circunstancia es porque está con una perforación, no se da cuenta. No nota la persona que está con una herida, con una fisura, porque es algo pequeño. Pero tarde o temprano eso se van acumulando y como se van acumulando muchas áreas, ahí después las personas empiezan a vivir estados críticos, empiezan a vivir estados en cual no pueden avanzar porque están con heridas. Entonces ya vimos que el espíritu tiene una memoria, el alma también tiene una memoria y el cuerpo también tiene memoria. Los órganos del cuerpo todos tienen memoria. Y como estamos hablando hoy el tema de los traumas, cuando una persona tiene una herida dentro de su alma, el alma, recuerde que está conectado principalmente con el corazón, porque ambos pueden pensar, ambos pueden decidir. El cerebro tiene neuritas sensoriales que pueden pensar, decidir, tomar decisiones y tiene memoria. Pero el corazón también tiene neuritas sensoriales. Eso significa que el corazón puede tomar decisiones, puede pensar, guarda también memoria y puede tomar decisiones por él solo milisegundos antes que el cerebro diga algo que tú ya hiciste. Esto es impresionante. Por eso es que ahí donde aplica el texto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lo que quiere decir que también tenemos que cuidar el corazón porque el corazón tiene memoria. Los órganos, ahí aplica el cuerpo, los órganos todos tienen memoria. Los órganos del cuerpo, el estómago, el intestino, los riñones, el corazón, cuando se hacen trasplantes a otra persona, a otras personas, esto está comprobado. Tengo un libro que escribí de eso sobre los trasplantes de órganos. ¿Qué pasa con esas personas que son trasplantados con órganos? Empiezan a hacer cosas de la otra persona que ya ha fallecido. Por lo general son de personas fallecidas que le dan los trasplantes de órganos. Entonces, ahí vemos claramente, en otras no, porque se pueden dar un riñón a una persona viva, pero gran parte de lo importante es que todo lo que tiene la otra persona se va a producir en que los órganos tienen capacidad de pensar. Entonces, tenemos que cuidarnos de esta área. Hablando del trauma, seguimos con este tema que es importante saber. Trauma es la palabra del griego trauma, que ahí tiene que ver con una herida. Tenemos el caso de Lucas 10:33, más un samaritano, texto muy conocido en la escritura, dice más un samaritano que transitaba viendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Un buen samaritano. Esta es la historia cuando pasó un sacerdote, un levita, un samaritano, y el sacerdote siguió de largo, el levita también siguió de largo, pero el buen samaritano, ¿qué hizo? El verso 34, y llegándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino, poniéndole sobre su cabalgadura, llevó al mesón y cuidó de él. Aquí vemos entonces que esa palabra heridas es la palabra trauma.
la persona no solamente estaba con una herida física, sino también de una herida emocional. Porque cuando hay un accidente quedan con heridas, no solamente físicas, sino con heridas de trauma. Es como cuando las personas van a una guerra y regresan de una guerra, la gran mayoría tiende a tener problemas mentales. Por muerte, tanta sangre, ven a compañeros que sufrieron, que están con dolor, vieron a mucha gente que falleció y eso les produce un trauma. Por eso que a ellos lo primero que se da es un tratamiento psicológico. En el mundo espiritual es lo mismo. Cuando una persona tiene una herida, una perforación, hay que tratar de llegar a ello a través de la sanidad y luego a través de la liberación. ¿Qué se hace? Primeramente, escuchar a una persona. Esto es importante porque la gran mayoría de ustedes ministran personas. Y como ustedes ministran personas, ¿qué tienen que hacer? Hablar menos y escuchar más. ¿Lo digo o no? Ustedes tienen que hablar menos y escuchar más. Esto no se trata de empapelarlo lleno de texto y pura Biblia y hablarle Biblia. No. Aquí tenemos que usar sabiduría. Porque algunos pueden decir, no, que la palabra nunca vuelve vacía, yo le doy texto. No, no se trata de eso. Aquí tenemos que separar las cosas. Hay cierta área en que se hace eso, pero aquí en sanidad y en liberación no se hace eso. ¿Por qué? Porque la persona que tiene está herida y necesita desahogarse, necesita hablar. Entonces, si nosotros no le damos el área que él hable o que él pueda contar su herida, ¿cómo lo vamos a sanar? Si no se trata de llenarlo lleno de Biblia y texto, no, la persona no va a ser sano. ¿Qué se hace? Esto es importante, escucharlo. Usted tiene que ganarse la confianza. Ustedes, las personas también que están administrando gente o administradores de grupos, están haciendo consejería, están ayudando a alguien o a un hijo, una hija, a un esposo, a un hermano, cualquier persona que ustedes quieran ayudar o que les pidan un consejo o una ayuda, escuchen más y hablen menos. Eso significa en que nosotros tenemos que tratar de llegar con la confianza hacia ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan hablar. Porque cuando hablan se empiezan a desahogar. Ahí aplica el Salmo 32, verso 3, que siempre lo hemos mencionado en la Escritura, porque eso nos ayuda mucho a entender cuán importante es nosotros sanarnos de las áreas emocionales, el cual nosotros podamos vivir. El Salmo 32, verso 3, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Mientras yo guardé silencio, dice la otra versión más original, mi cuerpo se enfermó. Mientras guardan silencio, las personas van a sufrir, van a estar atormentadas. Entonces, ¿qué se hace para poder ayudar a una persona que tiene problemas de vicio, que tiene problemas emocionales, que hubo una violación, que hubo falta de amor, falta de cariño, que no pueden perdonar a alguien? Tratar de llegar a ellos diciéndole, te escucho. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero hablen menos. Esto es importante, ¿eh? ¿Por qué le quiero ser enfático en esto? Porque a veces nosotros nos emocionamos tanto y como tenemos palabras, tenemos texto y sabemos mucho, creemos que hay que empapelarlos de texto y empapelarlos de pura palabra. No es así. En lo que es sanidad interior, ahí donde tú menos tienes que hablar. En otra área, ahí sí, ahí usa el don de lengua. Pero en este caso tú tienes que aprenderlo a escuchar. Esto sucede lo mismo cuando recuerde que la palabra de trauma es la palabra terapeuta. Y de ahí donde vienen que nosotros necesitamos enseñarles a ellos para que ellos puedan también ser sanos. Ahí hay que confrontar la herida y enseñarles que ellos tienen que aceptar que necesitan ayuda. Entonces, las personas se tienen que ministrar esa área, decirle cuál es el problema. Esa palabra trauma es la palabra terapeuta y de ahí se utiliza la palabra en el mundo, en los profesionales de lo que es los psicólogos con terapias. Trauma es terapeuta. Terapeuta, palabra griega que es terapia. En el mundo utilizan mucho y ¿qué hacen los psicólogos? Los sientan, los esperan ahí que esté tranquilo y le empiezan a decir, cuenta tu problema y él empieza a anotar, a tomar nota de los puntos más importantes de las heridas. Eso es lo que se tiene que hacer.
también se hace en el mundo espiritual en Cristo. Si a ellos le puede dar resultado cuando están ellos hablando y se desahogan, luego, aunque le dan receta y todo eso, pero muchas veces le dan resultado sin que esté Cristo, ¿cuánto más va a dar un resultado cuando está Cristo? Entonces, ¿qué es lo que tiene que usted hacer? Escucharlo, que hable, que se desahogue, si quiere llorar, déjelo que se desahogue, déjelo que llore, que empiece a botar toda esa basura que ha tenido durante muchos años, a botar toda la herida, a botar todo el dolor, porque por eso que se llaman, que se contamina el ser tripartito con tantas cosas en que el enemigo le hace creer y ellos piensan que no van a poder salir de su estado. A eso le llamo basura del enemigo, mentiras. El enemigo le coloca mentiras, que no vas a salir, que no vaya a poder, que no vaya a poder crecer, no vaya a poder salir de este estado. Le coloca todo ese tipo de inmundicia dentro de un cuerpo y las personas lo creen. Entonces ellos tienen que salir de su estado hablando, ministrándose, para que así puedan soltar todas las heridas y todo lo que está viviendo esa persona. Esto es importante. Entonces, cuando las personas empiezan a soltar el dolor, a soltar la herida, va a ser mucho más fácil la liberación. La liberación se va a hacer más fácil cuando la persona empieza a hablar. Por eso que es necesario dar el tiempo en que ustedes aprendan siempre a escuchar. Aprendan a ganarse a la persona y que la persona le explique con lo que tenga que hacer. No intervenga tanto cuando le esté hablando, porque a veces también se comete ese error. La persona está hablando y inmediatamente tú te metes y le cortas la inspiración y le metes el texto bíblico. No, eso no se hace. Porque lo que está haciendo la persona es que la está frustrando más todavía y la persona ya está hablando, ya se está abriendo. Déjala que hable. Por eso digo, los ministros que hagan sanidad y liberación, hablen menos y escuchen más. Hay que escuchar a la persona. Entonces, si la persona ya empieza a contar, ya empieza a desahogarse, déjelo. Que se desahogue, que siga hablando. Y usted cuando pueda hacerlo, pero que él no esté hablando, usted intervenga. Si la persona está hablando y usted interviene ahí donde hay un problema. Esto es fácil hacerlo, pero a veces como nosotros nos emocionamos tanto porque sí queremos todos que sanar a una persona, si queremos curarla, queremos sanarle y a veces por eso que las personas no se liberan porque más hablamos nosotros. Entonces la persona tiene que confrontar el espíritu. Ahí donde la persona, el hecho de hablar, está confrontando el espíritu. Nada se sana con el tiempo. Mucha gente dice, no, que los años van a sanar. Con los años el Señor quizás me sane. No, los años no sanan nada. Lo que sana realmente es la confrontación. Enfrentar la herida. Confrontar la herida y decir, esto es lo que me pasa. Tengo problemas emocionales. Tengo problemas con un vicio. Tengo un problema de esta área. Confrontar es reconocer. Y ahí viene también la otra parte que es aceptación. Yo necesito que me ayuden. Yo necesito que me liberen. La aceptación tiene que ver cuando enfrentamos la herida y reconocemos que necesitamos nosotros una sanidad. Porque si la persona no quiere confrontar la herida y no quiere aceptar que está enfermo espiritualmente, es más difícil. Esto entonces lo primero que se hace en una sanidad interior, decirle a la persona, ¿usted quiere ser sano? Sí, quiero ser sano. Y ahí donde hay que decirle también, aquí es importante en esto que usted confrontemos la herida. ¿Cómo la vamos a confrontar cuando usted empiece a hablar? Si vivió un problema de desilusión, un trauma, una violación, hay que confrontar eso, hay que hablar. Darse usted el tiempo de escuchar. Isaías 43, 18 nos dice, no acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Hemos leído muchos estos textos, que estos textos aplican mucho a que es sanidad y liberación. Pero también Isaías, el mismo profeta, 46, verso 9, ahí nos dice, acordado de las cosas pasadas de los antiguos tiempos, porque yo soy Dios y no hay otro como Dios y nada es semejante a mí. Pareciera como una contradicción, pero no lo es. Porque el profeta Isaías dice, no acordéis de las cosas pasadas. Pero después dice, acordado de las cosas pasadas. ¿Cómo entendemos eso? Fácil. Ambos son importantes.
Porque aquí es donde radica el tema de la sanidad. Cuando Él sana, es porque Dios tiene un propósito para que olvides lo que te causó un dolor. Pero necesitamos nosotros saber cuándo aplican estos textos. Cuando dice Isaías 43:18, no acordéis de las cosas pasadas, está diciendo claramente la herida que está dentro de ti sangra y duele. ¿Qué se hace una sanidad? Ahí aplica una sanidad. Cuando no se hace una sanidad, las personas van a sufrir el dolor, la desilusión, le va a causar daño. Ahí donde dice, no acordéis de las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque todavía es una herida. Ahora, no significa que no tenga que hablar, que no confunde esos términos. Porque cuando dicen, no acordéis, no está diciendo, aquí está diciendo que yo no tengo que preguntarle. No, aquí aplican que la persona necesita una ayuda, pero solo no puede acordarse porque le trae mucho problema. Solo no puede acordarse porque le trae preocupación. Otros toman la mala decisión de ir a un vicio, toman la mala decisión de ir a hacer cosas incorrectas porque están heridos. Ahí cuando hay una administración, ahí se aplica que usted tiene que confrontar la herida. Y luego cuando dice acordado de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, aplica ya en que ya no es una herida, sino sencillamente una cicatriz. Aquí ya la herida se pudo superar, ya nuevamente volvió la alegría, volvió el gozo, ya retomó fuerza, ya se superó. Entonces ahí la persona puede decir, me acuerdo de lo que me pasó, pero ya no me hace daño. Ya es un pasado, ya es una cicatriz, y la cicatriz no sangra ni duele. Ya es una herida en que fue sana. Al comienzo había dolor, pero hay que hablar, hay que confrontar. Por eso es que cuando uno le pide a la persona que hable, quizás va a hablar con el dolor. Muchas veces cuando uno ministra a personas, las personas empiezan a llorar. ¿Por qué? Porque usted está haciendo que se desahogue y a la vez también está hablando del dolor. Y el dolor es una herida. Por dentro, por su interior, están sangrando y sangran tanto en que no pueden solos. Por eso es que se necesita gente capacitada en que puedan aprender cuándo poder ministrar a una persona. Las personas necesitan hablar. Entonces, estos dos textos de Isaías, que dice acordado las cosas pasadas y otro no acordéis de las cosas pasadas, es que necesitan una sanidad. Cuando se sana la persona, va a ser una cicatriz. Mientras no se sane, va a seguir siendo el dolor. La mente guarda en la memoria lo bueno y lo malo. Mucha gente habla solo de su dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es más fuerte y eso se convierte en su Dios con minúscula. Cada vez que te acuerdas, le llevas ofrendas a ese Dios con quejas, con amarguras, con tus temores, con tu resentimiento. Y solo habla de tu queja, de tu dolor. Por eso es que es importante soltar el dolor, soltar la herida y permitir que el Señor tome el control absoluto de tu vida y de tu área el cual estás viviendo. Qué importante entonces en que nosotros podamos ser sanos y a la vez también sanar a otras personas. Filipenses claramente nos dice el capítulo 3, verso 3, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber ya alcanzado, de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Y qué está delante? El blanco, que es Cristo. Entonces, es importante darle a entender a las personas en que necesitan ser sanos, en que necesitan la administración, necesitan la sanidad y a la vez también saber que lo que pueda estar viviendo, sanarlos, hablando, conversando en un diálogo. Y ahí el verso 14 dice, prosigo al blanco. Hay que enseñarles que el blanco es Cristo. No es el dolor, no es la herida, no es el problema, porque lo que hace el enemigo es que lo desenfoque del blanco, que es Cristo.
blanco es Cristo. Cuando dice Pablo, prosigan al blanco, está diciendo lo siguiente: si ustedes erran al blanco, ya pecaron. Si ustedes erran al blanco, ya fallaron. ¿Quién es el blanco? Cristo. Entonces a las personas hay que llevarlas al blanco, a Cristo, para que no se desvíen, porque si se desvían izquierda o derecha y no miran al blanco, entonces van a seguir siempre en lo crónico, en lo cíclico, en su estado anímico, en su problema emocional. Muchas veces las personas caen en estados de amargura por heridas del abandono. Le abandonan los padres, los amigos, y es producto de lo que están viviendo, por las desilusiones o por algo que le sucedió, y eso lo lleva muchas veces a que las personas tomen malas decisiones. En Job capítulo 11, verso 18 dice: vivirás en paz y protegido por Dios, y dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie, y muchos querrán ser tus amigos. Qué lindo texto, porque esto nos da mucho a entender la importancia en que nosotros tenemos que pedirle al Señor ser sanos. Solo manos llenas podrán llenar manos vacías. Pero si no tenemos nada nosotros, ¿cómo vamos a llenar manos que necesitan ayuda? Manos que necesitan consejería, manos que necesitan una palabra de aliento, de esperanza. Por eso es que es importante que el don de la sabiduría pueda estar en los consejeros. Ustedes todos, la gran mayoría, aconsejan a personas, pero tiene que estar Cristo ahí para que ustedes les den el consejo. Ahora, si manejan toda esta área, le va a ser mucho más fácil ustedes aconsejar a una persona. Entonces, primer requisito para poder sanar a una persona es escuchar más y hablar menos. Dejar que la persona hable, se desahogue de su herida y de su dolor. Y Jeremías 17:14: sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. En una persona que no es sano y que no es salvo, jamás va a haber alabanza en la persona. Y muchas veces nosotros, quizás también, o como ministro, llega una etapa en que no quieres alabar a Dios. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de tu interior, una confrontación, un problema emocional, algo sucedió y te cuesta alabar, o no quieres alabar a Dios porque estás viviendo un problema. Eso es lo que hace el enemigo. Entonces son dos cosas que tenemos que hacer: ser sano y ser salvo. Jesús a algunos salvó, pero a otros sanó. Pero ambas cosas son importantes. Señor, yo quiero ser sano y quiero ser salvo, o quiero ser salvo y quiero ser sano. Ambas cosas son importantes en una persona. Y aquí aplica también en que las personas que ustedes le hagan una administración, tendría que estar Cristo. Esto es importante, porque no puede usted ministrar a alguien que no quiera recibir a Cristo como su salvador personal. No puede usted ministrar a alguien que no, y diga: no, más adelante acepto a Cristo. Usted no haga administración ahí. Usted solamente dé una palabra de oración general, una oración general que diga: Señor, te entrego a tal persona, toma tú el control. Permite que con el tiempo tú puedas reconocerte como su salvador personal, y te la entrego para que tú trabajes con él o con ella. Eso es lo que se hace. Pero no podemos ministrar a alguien que no quiera recibir a Cristo como su salvador. Porque ¿qué es lo que hace Cristo? Sanó y salvó. Pero si la persona no quiere recibir a Cristo como su salvador personal, no se puede ministrar. Esto es importante en que nosotros lo manejemos. Esto es importante que tú también lo puedas hacer, porque a veces se comete error con la emoción, porque llega, no, que el vecino quiere que ores por ti, y la vecina, y tú dices: ay, una bendición y voy a orar, pero a lo mejor él está en ese estado producto de una maldición que él abrió, o puede estar en esa condición producto de que sea un juicio que Dios le vino a él y sea un trato de Dios con él, o sencillamente no quiere aceptar a Cristo. Y si no quiere aceptar a Cristo, aunque te diga que ore por ti, no te emociones solamente con eso. Esto no es orar y como la varita mágica y sé sano y sé salvo. No, tenemos que nosotros principalmente
permitir que las personas tengan a Cristo como su Salvador. Y esto yo lo he enseñado bastante también en Liberación, que constantemente esto lo hago. ¿Por qué? Porque el hecho de la persona que no tenga a Cristo le hacemos daño. Recuerde que los espíritus van a salir por la autoridad que tú tienes, y van a ir a lugares secos, lugares sin agua. Ahí van a ir a los desiertos, ahí donde está Azazel. Azazel es una potestad, y es Azazel que hace. Al espíritu mundo le pasa a otros 7 peores espíritus, peores, más depravados, más inmorales, dice la versión, más degenerados, más malos, dice otra versión. Y al final vuelven esos 7 más el que salió, 8, y entran en ese cuerpo. Al final le hacemos daño a una persona si permitimos que Cristo no esté. Si está Cristo, va a ser el derecho legal que esos espíritus van a venir, pero se van a encontrar con Cristo. ¿Por qué los espíritus tomaron 7 y volvieron y son 8 y entraron en ese cuerpo? Y dice la escritura que la casa estaba barrida y adornada. La casa estaba barrida y adornada. No es suficiente con ir a la iglesia. No es suficiente con llevar la Biblia bajo brazo. Tiene que estar la casa llena. ¿De qué? De la presencia de Dios. Lleno de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Por eso que esta casa, que estamos hablando del cuerpo, tiene que estar lleno de la presencia del Señor. No solamente barrido y adornado, que es bonito, porque una casa barrida y adornada es hermosa, está bonita, pero no está lleno de la presencia de Dios. Eso significa que tenemos que tener cuidado con esto, porque a veces nos confundimos. Y no es solamente el barrido y adornado, significa que están los dones. Pero los dones no te salvan. Estás barrido, estás bonito, pero aún así no estás lleno de la presencia del Señor. Se fija que no es lo mismo la llenura como tener dones o talentos. No son los mismos, y ahí la gente se confunde porque tiene dones y creen que ya pueden hacer muchas cosas y el liberar a cualquier persona. No es así. Tenemos nosotros que estar llenos de la presencia del Señor. En una casa, por más hermosa que haya estado, quizás a lo mejor le ha tocado a usted ir a una casa de gente rica, de gente que tiene mucho dinero, y la casa se ve impecable y ningún polvo, ninguna suciedad y nada de eso. Pero por más la casa que esté limpia, siempre va a haber suciedad, algún polvillo debajo de una alfombra, en las orillas, en las puertas, arriba. Siempre va a haber alguna suciedad. Eso significa que cada día nosotros tenemos que limpiarnos también y permitir que Cristo esté en nuestra vida. La liberación entonces se va a hacer mucho más fácil cuando usted le diga: ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal? Lo primero que se tiene que hacer, antes de todo el paso de hablarle, de ministrarle y escucharle, el primer paso es hablarle con sabiduría y llegar a la persona y decirle: aquí el único que puede ayudarte es Cristo. Ni yo solamente soy un instrumento, nada más, un vaso de barro, nada más. Pero Cristo es el único que te puede ayudar. Ahora, si tú permites a Cristo como tu Salvador personal, va a ser más fácil. Y ahí entra la pregunta: ¿quieres tú aceptar a Cristo como tu Salvador personal? Lo que aplica a Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Si la persona te dice: no, por ahora no, más adelante, no ministres liberación, porque tú le haces un daño a esa persona. Ya le expliqué. Porque la persona, por la autoridad que tú tienes como ministro, va a salir el espíritu, por la autoridad que tú ejerces, pero va a volver con más fuerza. Y no va a venir 1, 2, van a venir 7, peores, más malvados, más depravados, más inmorales. Así dice la Escritura. Otros más peores todavía que el que salió. Y al final, esa persona queda peor todavía. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, de ayudar a las personas, pero siempre y cuando esté Cristo. Ahora, hay personas también que están en la iglesia, nunca han recibido a Cristo. Eso también es importante, no porque estén en una iglesia, porque llegaron a una iglesia, porque el papá estaba en la iglesia, el hijo estaba los hijos estaban en la iglesia porque el papá iba a la iglesia, pero nunca habían aceptado a Cristo. Es un caso que a mí me pasó como hijo de pastor, que lo conversé en alguna de las enseñanzas. Yo como hijo de pastor pensaba, no había aceptado a Cristo, tampoco me había bautizado. Y mi hijo, que eran hijo también de pastor,
tampoco habían aceptado a Cristo como su Salvador y tampoco se habían bautizado. ¿Por qué? Porque yo tenía el concepto, como yo era hijo de pastor, nadie me enseñó esto. Nadie me enseñó que yo, aún siendo hijo de pastor, tenía que confesar a Cristo como mi Salvador personal y tenía que bautizarme. No me habían enseñado esto y la iglesia donde yo nací, una iglesia pentecostal, no manejaban esto. Tampoco le enseñaban a la gente a aceptar a Cristo. Entonces yo me crié con esa mentalidad. Y ya después de grande, ya empecé a ministrar, 17 años, 18 años, pastoreando, guiando gente. Pero no había aceptado a Cristo, pero era inconsciente, que yo no lo sabía. Así que no me era como pecado, porque yo lo hacía por ignorancia. Pero no había aceptado a Cristo. Hasta que cuando ya con los años y el Señor me empieza a seguir capacitando y me empieza a hablar de todo lo que estoy haciendo, instruirme, ahí el Señor me empieza a través del Espíritu Santo a enseñar que yo tenía que aceptar a Cristo como mi Salvador personal, porque no lo había hecho. Había hablado a otras personas, Romanos 10:9, aceptar a Cristo, tu nombre será escrito en el libro de la vida. Lo enseñé, lo prediqué, lo hablé, le hice confesión de fe a muchas personas, pero no lo había hecho yo. Y ahí cuando aprenda este diseño y viene esa palabra y cala en mi corazón, lo hice yo. Ahí en mi cuarto le pedí al Señor que entrara a mi vida, que Él tomara el control. La acepté como mi único Salvador personal. Y gloria a Dios por eso. Después le enseñé esto a mi hijo, que él tenía que aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y yo le hice la confesión de fe a mi hijo. Le enseñé también a mi hija. Y mi hija aceptó a Cristo. También le hice la confesión de fe. Al abuelo, mire qué interesante, al abuelo de mi hijo, él tampoco había aceptado a Cristo, y siendo que ya él tenía alrededor de 70 años, casi una gran parte de su vida en una iglesia pentecostal, pero él jamás había aceptado a Cristo como su Salvador personal. Mire qué tremendo, jamás también no le habían enseñado esto. Y ahí en su cuarto, en un momento cuando él estaba muy enfermo, él siempre me mandaba a llamar y me decía: Alejandro, ora por mí, cuando tú oras yo me siento mejor. Y en una de las oportunidades, mientras estaba orando por él, le empiezo a hablar sobre aceptar a Cristo. Y él me dice: yo quiero recibirlo. Y me sorprendió, porque él tampoco lo había recibido. Y él aceptó a Cristo como su Salvador personal, y también le hice la confesión de fe. Y después, unos meses más adelante, él muere de la enfermedad que tenía, pero murió con Cristo como su único Salvador personal. Qué bonito es todo esto, porque cuán importante es nosotros hacer esto, hablarle de Cristo, permitir que Cristo esté una persona, porque así se va a hacer mucho más fácil. Y luego, después de esa etapa, llega mi hijo, que se bautiza. El tiempo de la iglesia que participamos en Chile, y llega el momento de bautismo. Mi hijo dijo: quiero bautizarme, papá. Gloria a Dios, hijo, hágalo, hijito, es importante. Cuando él se estaba bautizando, y después que salió del agua, yo voy a él a abrazarlo, a felicitarlo, y el Espíritu Santo viene y me dice: faltas tú. Wow. Faltas tú, me dijo el Espíritu Santo. Y yo me quebranté en ese momento, y ahí entendí que tampoco yo había hecho eso. Ya había confesado a Cristo, pero me faltaba el bautismo. Y cuando el Espíritu Santo me dice: faltas tú, entendí la voz del Señor. Y de ese día yo me quebranté, yo lloré ese día. Y hablé con el pastor y le dije la situación. Y después, en un tiempo atrás, después me bauticé. Aleluya. Se fija qué importante en que tenemos que hacer estas cosas, estos actos, que son parte importante, porque nos ayudan a sanarnos. Las heridas, los dolores, todo tenemos que sanarnos. Heridas de niñez, por los padres, por las circunstancias. Heridas por los padres. A veces los padres provocaron una herida, a veces no lo provocaron, sino las circunstancias de la vida también las provocaron. Entonces, todo un área en que nosotros tenemos que manejar, porque el enemigo siempre va a querer frustrarnos. La persona que experimenta herida de abandono o herida en su vida siempre buscará a otras personas de sentirse amado. Mire qué interesante. Las personas siempre que tienen una herida emocional buscarán a alguien para sentirse amado.
buscarán como llamar la atención. Por eso que nosotros tenemos que identificar esas personas, porque van a buscar un área de ellos llamar la atención y a veces hacen muchas cosas. Ahí donde nosotros tenemos que buscar la ayuda de poder ayudarlo. Ellos buscan la aprobación externa. La aprobación externa de los elogios, siga adelante, eso es bueno. Pero también es importante llegar a lo interno, porque ellos buscan una aprobación externa, de que los escuchen, de que los oigan, pero también necesitan en su interior que los sanen, que los oigan espiritualmente y que los escuchen a través de las áreas emocionales. Por eso es que a veces hacen cosas incorrectas, a veces quieren llamar siempre la atención. Todo lo que hoy hemos dado a conocer nos ayuda mucho a entender la importancia en que nosotros tenemos que sanarnos de nuestras heridas, sanarnos del dolor y permitir que esto todo se hace a través de la conversación. Ya usted ya más o menos le dije gran parte cómo poder llegar a una persona, cómo ser sano y cómo usted liberar a otra persona.